Buenas tardes. El día de hoy, la Magíster Yanela Poleri y mi persona, Magíster Anlir Granda, los invitamos a nuestra disertación sobre los escenarios emergentes, una innovación disruptiva en el contexto educativo. Dentro de esta nueva revolución industrial que estamos viviendo, la educación siempre ha tenido cambios, pero esto es una transformación realmente significativa, ya que con esta nueva era tan cambiante nos ha traído pues bastantes avances tecnológicos y de hacer cambios en una forma cómo se enseña y se aprende. Entre los autores relevantes que nos están visualizando nuestro contexto, tenemos a Clayton Christensen, conocido por su teoría de la innovación disruptiva. Él ha analizado cómo las innovaciones pueden transformar las industrias enteras, pero también la educación. Él nos dice que si la clave para poder transformar es simplemente colocar la tecnología como una herramienta. Por otro lado, tenemos a Sugata Mitra, que es, en realidad se le dice el maestro del autoaprendizaje, porque siempre ha proporcionado acceso a las computadoras a unos niños de la India, en los cuales cuando él se las dio, ellos fueron capaces de aprender de una manera autónoma y que ese aprendizaje fue tanto colaborativo como autodirigido. También tenemos al Sal Khan, que es fundador de la Academia Khan. Es una organización sin fines de lucro que ofrece bastantes videos de lecciones gratuitas en línea con una amplia gama de temas. Por otro lado, tenemos a Ken Robinson, que para él lo más importante es la creatividad. Cómo creas, cómo controlas, cómo diseñas, ya sea para una planificación, para un proyecto o simplemente tu aprendizaje interno. Además, tenemos a Ram Sankar, que se centra en la transformación digital, tanto de las organizaciones como también la tecnología, que puede ser utilizada pues para crear valores y una ventaja competitiva en este mercado tan volátil. Aquí nos podemos parar en cuanto a lo que es la educación, ya que nosotros debemos entrenar, formar nuevos profesionales para que ellos puedan tener una libertad competitiva dentro del mercado del trabajo que tenemos actualmente. Tenemos que tomar en cuenta que en estas innovaciones y dentro de la educación tenemos dos teorías que se entrelazan, que son la cognitiva y la conectividad. Estas dos teorías tienen diferentes características y, por supuesto, enfoques. Dentro del enfoque del cognitivismo es porque nosotros tenemos procesos mentales internos, intrínsecos, de cómo podemos aprender. En cambio, el conectivismo son, como su nombre lo indica, redes y conexiones que se entrelazan para poder entender lo que nosotros vamos a aprender. También tenemos el papel de la tecnología, que simplemente en el cognitivismo es facilitar esos procesos cognitivos. ¿Qué significa eso? Que son herramientas para nosotros poder tener el mejor proceso para poder enseñar y que el mismo estudiante aprenda. Pero el cognitivismo es la base del aprendiz o del aprendizaje. ¿Qué quiere decir con eso? Que sin ellos nosotros no podríamos tener una representación gráfica o simplemente un proceso para poder enseñar a una persona. Y la naturaleza del conocimiento, tenemos una reproducción interna en el cognitivismo. ¿Por qué? Porque de allí es que nace ese conocimiento y poder entender lo que estamos aprendiendo. Cuando hablamos de conectivismo, pues
distribuimos esas redes de la mejor manera para tener un mejor aprendizaje. Entonces, podemos decir que el aprendizaje dentro de la teoría del cognitivismo es individual. Cada persona pues maneja su forma de aprender y de enseñar. Y en el conectivismo, pues nosotros hacemos en equipo, socialmente, y que además nos colabora cada uno de ellos para tener un mejor aprendizaje en grupo o en equipo. Y para llegar para esos escenarios emergentes, tenemos que saber unos conceptos básicos, como lo son la innovación educativa. Esta innovación educativa es una manera de enseñar nuevas tecnologías, cambiando la forma en que los estudiantes y los profesores que antes eran pasivos, pues ahora se conviertan en personas activas. Por otro lado, tenemos la innovación disruptiva. Esta innovación nos da para realmente transformar las estructuras tradicionales y podernos adaptar a esos nuevos cambios sociales y tecnológicos. Esos escenarios emergentes, entonces, simplemente son cambios organizacionales y que además los programas de investigación dentro de la pedagogía, pues también tengan un excelente cambio en su estructuración y por supuesto también de innovación. Por otro lado, tenemos las estructuras que nos hacen los procedimientos y métodos utilizados para lograr que los estudiantes puedan aprender. Y es gracias a estas estrategias educativas. Esas estrategias educativas son las maneras, formas que nosotros tenemos para poder enseñar en este proceso educativo. Además, la educación abierta pues simplemente son prácticas y filosofías que buscan ampliar el acceso a esa educación para que ellas sean más equitativas. Y si hablamos, por ejemplo, de la educación a distancia, es que nosotros vamos a asistir dentro de un lugar de estudio, pues ya no es físico, sino a distancia, como su nombre lo indica, en forma virtual. Pero tenemos una educación mixta en la cual también se llama una educación semipresencial, que tenemos la combinación, ya sea de una educación a distancia y presencial, y también tenemos una combinación entre la educación a distancia y una educación abierta. Además, también se pueden dividir por separado, pero a la vez también combinar las tres. Esto nos da, entonces, para tener un mejor aprendizaje digital. ¿Y qué es un aprendizaje digital? Simplemente es que nuestra tecnología forme parte de nuestro aprendizaje. ¿De qué manera? Buscando las mejores herramientas. Pero tenemos otro aprendizaje, que es el adaptativo, que es simplemente analizar datos, personalizando ese proceso de enseñanza-aprendizaje para cada estudiante, siendo individual. Así podemos tener entonces un aprendizaje bien adaptativo para cada uno de los estilos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes y además ser colaborativo. Cuando estamos hablando de colaborativo es porque estamos viendo cómo formar equipos que nos ayuden a tomar decisiones, nos ayuden a que ese conocimiento sea más intrínseco. Al hablar de los conceptos básicos anteriores que estábamos profundizando, podemos tener y tenemos unas metodologías activas, que son el aprendizaje basado en proyectos, o como su nombre también es o mejor llamada, ABP. Aquí los estudiantes aprenden a través de proyectos reales y colaborativos. Cuando es personalizado el aprendizaje, cada estudiante sigue un camino único, adaptando sus intereses y sus necesidades a su propio estilo de aprendizaje. Tenemos un aprendizaje cooperativo, que ya lo estamos hablando ya anteriormente, que es grupal, que es en equipo y que pueden funcionar perfectamente para tener una mejor
combinación de conocimientos y de expectativas a razonar y tener un análisis crítico para cada uno de ellos. Tenemos el aprendizaje cooperativo, que es el que ya estamos hablando, y un experimental y adaptativo. Este experimental es que es por medio de experimentos, valga la redundancia, en un laboratorio, o simplemente ir al campo y poder estudiar esa situación o ese fenómeno dentro del contexto. Cuando estamos hablando de adaptativo es porque nosotros debemos ver la manera y forma de poderlo hacer en ese escenario. ¿Cómo? Adaptando esas metodologías a cada uno de ellos para poder tener un mejor aprendizaje. Tenemos la inteligencia artificial. Allí es crear experiencias de aprendizaje, por supuesto, más personalizadas y eficientes que me controlen la forma y manera de analizar los contextos, pero sirve de herramienta para poder mejorar mis tiempos de aprendizaje y de investigación. Por otro lado, tenemos el aprendizaje invertido. Este aprendizaje nos ayuda con un contenido teórico. Cada uno de los estudiantes o la persona investigativa por su cuenta lo hace y es a través no de aulas, sino fuera de las mismas. Tenemos una realidad virtual y aumentada y estas experiencias pues son inmersivas, pero además también multisensoriales. Podemos verlo en cuanto vamos a la tecnología o simplemente nos vamos a mundos virtuales que tenemos nuestros avatars y podemos jugar dentro de él o simplemente asistir con los mismos. Ubicarnos dentro de cada espacio virtual. Y por último tenemos una gamificación. Esa gamificación es simplemente generar juegos para alcanzar esos objetivos que es el aprendizaje. ¿De qué manera? Ya sea por una sopa de letras o simplemente un crucigrama, Kosuko o caminos que nosotros podemos, como nos decían en primaria, bueno, el gusanito. Bueno, cada uno de ellos tiene una meta a llegar y por supuesto conocimientos para aprender. Después de hablar de las metodologías de aprendizaje, nos vamos a surfear dentro de esas tecnologías emergentes en la educación. Por eso le vamos a dar el pase a mi compañera magíster Yanela Poleri. Continuando con la temática, vamos a comprender sobre las tecnologías emergentes en la educación, que han marcado un hito en los modelos educativos que emplean diversas metodologías activas y también diversos métodos y medios de comunicación. Como estamos evidenciando, se está dando una transformación educativa. Por lo tanto, en las últimas décadas, la educación ha experimentado cambios significativos, impulsados por avances tecnológicos, cambios sociales y nuevos enfoques pedagógicos, razón por la cual en la actualidad conceptos como plataformas online, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada o aprendizajes híbridos han configurado nuevos escenarios como educación virtual, educación a distancia o e-learning, donde el diseño instruccional, la evaluación, la adquisición de conocimientos se han modificado y por lo tanto el quehacer educativo ha sufrido modificaciones. Vamos a iniciar con las plataformas online, las cuales son un modelo de enseñanza basado en un medio digital. Por lo tanto, facilitan la interacción entre los actores implicados. En este sentido, el docente, ahora el facilitador, y el participante, que es el estudiante, en este acto educativo, donde se puede acceder, por lo tanto, a una enorme variedad de recursos educativos, desde bibliotecas virtuales, artículos en líneas, entre otros, evidenciándose en la existencia de un dinamismo dentro de este contexto, en los cuales, de acuerdo a las necesidades de cada usuario, se va a ser utilizado. Cabe resaltar
que aquí se establecen encuentros tanto sincrónicos como asincrónicos que permiten la adaptación y la flexibilización de este proceso educativo. Algunas plataformas conocidas son el Moodle, EduViges y aulas cooperativas. Estas plataformas online presentan ciertas características. Iniciamos con acceso a materiales educativos, es decir, se encuentran recursos como videos, artículos, podcasts o foros de discusión al alcance de un clic al estudiante. De esta manera, un estudiante puede accesar en cualquier parte del mundo a estos materiales de alta calidad educativa. De igual manera, existe lo que vendría siendo la flexibilidad y la comodidad. Esto está referido directamente a que los estudiantes van a organizarse en qué momento ellos quieren estudiar, cómo van a acceder a este curso y adapta su aprendizaje a sus diferentes horarios, centrándose de esta manera o buscando una capacidad de autoorganización. Y de ahí se centra justamente esa flexibilidad. De igual manera, se habla de una personalización educativa. Esto está centrado en que el estudiante, como va a organizar sus diferentes tipos de aprendizaje, él va a acceder en el momento en que él se encuentre para hacer el proceso educativo. Por lo tanto, debe establecer el momento, el cuándo, el dónde y los espacios. De igual manera, el ambiente para que facilite este sistema de aprendizaje. Otro punto importante es la diversidad de los métodos de enseñanza. En las plataformas online permite la incorporación de diferentes tipos de metodologías de enseñanza y técnicas e instrumentos que nos permitan evaluar el progreso del estudiante. Por ejemplo, podemos tener cuestionarios activos como cuestionarios interactivos, simulaciones, proyectos colaborativos, foros de discusión, chat en líneas, entre otros, que nos va a permitir a nosotros tener diferentes herramientas o diferentes estrategias que les permitan a los estudiantes internalizar cada uno de estas información. De igual manera, otro punto importante es la interacción y la colaboración durante la ejecución de las diferentes actividades, donde podemos evidenciar la creación de foros y chat y de igual manera videoconferencias de discusión que les permiten a los estudiantes comunicarse y colaborar para establecer o elaborar un proyecto. De igual manera, también nos permite una multiculturalidad, es decir, podemos hablar con personas de diferentes culturas y sus formas de pensamiento, enriqueciendo no solo el proceso educativo, sino las habilidades interpersonales, el trabajo en equipo. Sin embargo, tenemos un punto de vista que algunos estudiantes requieren y necesitan la interacción cara a cara con las otras personas. Sin embargo, estas plataformas online pueden haber dos tipos de forma de interactuar, sea sincrónicas y asincrónicas, y que algunos estudiantes necesitan la parte sincrónica para ejecutar su aprendizaje. Es por ello que también hay que tomar en cuenta que en algunos puntos importantes es que se debe establecer instrucciones de cada actividad, instrucciones bien explícitas que le permita al estudiante el logro de los objetivos establecidos. Estas plataformas online se encuentran altamente distribuidas en las diferentes instituciones educativas, donde se ofrece educación en línea o semipresencial. Uno de estos ejemplos, por ejemplo, estas plataformas online se utilizan para ofrecer estos cursos masivos como MOOC, clases interactivas, foros de debates y redes de aprendizaje colaborativo. Por ejemplo, diferentes universidades presentan sus diferentes plataformas. Por ejemplo, tenemos EDUCLA, tenemos CIMA por la Universidad de Yacambú, entre otros. Cada uno, por supuesto, adoptando su propio modelo de educativo, empleando esta herramienta o este escenario para ofrecer a los estudiantes clases virtuales para que realicen proyectos educativos centrándose en un aprendizaje adaptativo, creativo y ajustado a un contenido que les permita adquirir nuevos conocimientos dependiendo de la disciplina a las cuales se encuentren. Continuando con otro escenario, la inteligencia artificial en el ámbito educativo se utiliza para personalizar la experiencia
de aprendizaje, mejorar la administración escolar y facilitar el acceso a recursos educativos. Existen diferentes tipos de inteligencia artificial, donde vemos, por ejemplo, Géminis. Estamos viendo también, hay uno en particular que se llama Smart Sparrow, que es un software que se utiliza de inteligencia artificial, donde vemos un DOPT, que es un personaje que permite justamente una interacción durante este proceso. La inteligencia artificial presenta ciertas características, entre las cuales podemos nombrar las siguientes: adaptar el contenido educativo a sus necesidades individuales. Particularmente la inteligencia artificial, podemos generar una serie de preguntas en las cuales podemos ir reflexionando cada una en forma progresiva. Es decir, generamos una pregunta, luego cuestionamos esta pregunta y se puede establecer un aprendizaje de acuerdo a las necesidades o requerimientos de ese particularmente de ese estudiante. De igual manera, existe un proceso de ahorro de tiempo debido a que ella nos permite identificar o buscar información de diferentes fuentes utilizando justamente una pregunta. Ella puede adquirir o buscar información de diferentes bases de datos y por lo tanto es un ahorro de tiempo porque nos puede permitir a nosotros interpretar diferentes definiciones. Por ejemplo, si yo colocase qué significa inteligencia artificial según diferentes autores, estableciendo un buen prompt, en el cual me va a permitir a mí determinar, establecer, por ejemplo, diferentes interpretaciones y yo establecer la mía propia. Particularmente también se puede decir que genera unos tutores virtuales y asistentes educativos, los cuales son como sistemas que son capaces de ofrecer una asistencia personalizada a los estudiantes, respondiendo preguntas y proporcionando explicaciones a los mismos, que los cuales son necesarios para ellos, es decir, profundizar en un ámbito en particular y por lo tanto mejora el rendimiento académico. De igual manera, podemos estar utilizando, por ejemplo, chatbots, que vendrían siendo plataformas de Khan Academic, donde los estudiantes reciben unas tutorías de forma inmediata y por lo tanto se puede decir que es un tiempo de tutoría 24/7. Otro punto importante que estamos viendo, que es la realimentación, y por lo tanto también tenemos dos puntos, que es la creación de contenidos educativos, es decir, formar guías didácticas a través de la inteligencia artificial, buscando de esta manera conceptualizar, formar mapas, formar nuevas indagaciones, formar hasta generar problemas que nos permitan a nosotros cuestionar qué hacer, cómo hacerlo, direccionando de esta manera el hacer diario. Sin embargo, durante este proceso existe una recopilación de datos y la privacidad de datos es una de las desventajas que se pueden presentar con el uso de la misma. Entre las aplicaciones de la inteligencia artificial tenemos el K-Newton, una plataforma de aprendizaje adaptativo donde utilizan la IA para personalizar la experiencia de los estudiantes, recomendando materiales y ejercicios basados en su rendimiento. De igual manera, tenemos un sistema de tutorías inteligentes en las cuales fue desarrollado por Cambridge Learner, que utiliza esta inteligencia para estudiantes de tipo de matemática, de donde les dan directamente una realimentación a medida que vayan ejecutando los ejercicios, estableciendo ciertos tipos de correcciones y el estudiante comienza a hacer un proceso de correctivos a medida que va realizando sus ejercicios. Continuando, tenemos la realidad virtual. Es una tecnología que crea un entorno simulado permitiendo a los usuarios interactuar con un mundo digital en 3D a través de ciertos dispositivos como los visores o gafas VR. Particularmente se habla o se establece que es una experiencia inmersiva, es decir, el participante tiende a incorporarse en este entorno tridimensional interactivo en los cuales él puede interactuar con ciertas zonas de esta realidad virtual. Por ejemplo, tenemos el Second Life, en el cual creando un avatar, él puede visitar diferentes lugares y tenemos, por lo tanto, mejora en la retención debido a que se puede tener lo que vendría siendo a través de esta experiencia. Él puede conocer, indagar, conocer los diferentes lugares,
También una característica importante es que es una educación inclusiva. Cuando se habla de esto es porque no solamente aquellas personas que necesiten adquirir conocimientos o conocer diferentes lugares, sino que está de dos puntos de vista. Puede ser cualquier persona de diferentes partes del mundo, pero también personas que tengan discapacidades motoras que no puedan dirigirse o viajar, y esto les permite indagar, conocer bibliotecas virtuales digitales que también van a poder adquirir nuevos conocimientos. No obstante, presenta también ciertas desventajas. Por ejemplo, el costo en algunas ocasiones puede ser elevado por la adquisición de los visores, la dependencia tecnológica directamente, y que puede causar, si la persona está en mucho tiempo incorporado durante este proceso utilizando, por ejemplo, visores, puede incorporar fatiga visual, produciéndose, por supuesto, un malestar en el mismo. Algunos ejemplos de aplicación de la realidad virtual es el Centro de Simulación de Realidad Virtual para la Neurocirugía de la Universidad de Stanford, donde cambiaron la forma de hacer las operaciones de cerebro. De esta manera, los estudiantes de medicina adquieren nuevas herramientas, habilidades en el manejo de lo instrumental, permitiéndole de esta manera establecer de una forma intuitiva cómo hacer cada una de estas operaciones, y de igual manera internalizar los conceptos referidos a los mismos. Por último, el escenario tomado en cuenta fue realidad aumentada, en el cual se combinan elementos del mundo real con la información digital superpuesta, creando un entorno interactivo donde los estudiantes pueden interactuar con elementos virtuales en su entorno físico. Particularmente, en ellos se fomenta la interacción activa y el compromiso de los estudiantes a través de experiencias visuales. Como se puede evidenciar en la figura, podemos ver que está el sistema cardiovascular, podemos ver la parte digestiva, y esto nos permite una visualización de, por ejemplo, en este caso particular, de lo que vendría siendo el ser humano internamente. Es por ello que también va a permitir la visualización de conceptos complejos, de manera que sean más simples de asimilar por parte de las personas, estableciéndose de esta manera un punto muy importante, debido a que fomenta adicionalmente la creatividad en los participantes, estimula el pensamiento crítico, y un punto muy importante es que se adapta a los diferentes estilos de aprendizaje, debido a que al tener la parte kinestésica, la parte visual, podemos tener diferentes referencias para tomar en consideración. Adicionalmente a esto, es un punto de apoyo a estudiantes con necesidades especiales, adaptándose de esta manera a trabajar en investigaciones y en presentaciones utilizando esta herramienta. No obstante, un punto o una crítica que ha tenido es que, si bien es cierto, puede promocionar el trabajo en equipo y resolución de problemas de manera de visualizar algo que era complejo o abstracto en algo más sencillo, algo más visual, puede generar un proceso de distracción potencial si no es bien dirigido a través de ciertos lineamientos que le permitan al facilitador y al participante interactuar durante este proceso. Algunas aplicaciones de la realidad aumentada tenemos, por ejemplo, utilizando el Google Expedition, a través de los cuales los estudiantes exploran lugares históricos o estructuras complejas a través de imágenes superpuestas en un entorno real. Esto les puede permitir indagar cómo eran esas estructuras, por ejemplo, en las pirámides de Egipto o el Cusco, las Machu Picchu, entre otros, y les permite ver cómo fue la evolución en ese tiempo. De igual manera, también existe el proyecto Meretcube, el cual les permite a los estudiantes sostener objetos virtuales en sus manos y examinar de diferentes ángulos, de manera de comenzar a hacer un proceso de segregación en el cual pueden mejorar y comprender estos conceptos científicos. Por ejemplo, podemos ver en esta figura donde vemos una persona que tiene el sistema solar, en los cuales él puede comenzar a indagar, por ejemplo, los diferentes planetas, Júpiter, cómo es Neptuno, cómo es Marte, entre otros, y profundizar este conocimiento. Hemos visto que estos diferentes tipos de escenarios emergentes presentan
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Es decir, estamos en un escenario de retos y desafíos, de adaptaciones constantes. Cabe resaltar que quisimos hacer un breve resumen de estas fortalezas, estas debilidades, oportunidades y amenazas, donde debemos comenzar a afianzarlas, comenzar a tomar en cuenta con la finalidad de buscar que estos escenarios emergentes mantengan la calidad educativa y que permita internalizar los diferentes conocimientos. Entre estas fortalezas podemos mencionar la personalización del aprendizaje, automatización de tareas, un aprendizaje más atractivo, herramientas múltiples para la ejecución de las diferentes actividades. Podemos hablar de tutorías personalizadas, mejora el compromiso del estudiante y por lo tanto también la motivación del mismo. Tenemos un proceso de una educación inclusiva, donde estudiantes con diversidad y discapacidades se pueden incorporar a estos escenarios, buscando diferentes herramientas, técnicas que les permitan a ellos conseguir y asimilar nuevos aprendizajes. Adicionalmente a esto, tenemos un aprendizaje experiencial, donde podemos utilizar las simulaciones, podemos utilizar la realidad aumentada para que ellos puedan disgregar, puedan comenzar a conocer nuevos escenarios y les permita de esta manera internalizarlos. Por lo tanto, también, como se ha visto anteriormente y hemos discutido, tienen la parte de una promoción del pensamiento crítico, creatividad, motivación y por lo tanto se da un aprendizaje colaborativo. Cabe resaltar que uno de estos puntos importantes de utilizar estos nuevos escenarios emergentes es que como nos conectan las diferentes partes del mundo, también nos puede mejorar el lenguaje, nos permite conocer idiomas de manera de que podamos conversar con cada uno de ellos. Entre las debilidades podemos denotar que existe una baja interacción humana, es reducida o que está sustituida por algoritmos. Cabe resaltar que, como se ha dicho, en algunos escenarios son de tipo sincrónicos, otros asincrónicos y en algunos puede ser que se dé más o menor proporción la parte sincrónico-asincrónica y esto trae como consecuencia que algunos estudiantes necesiten ese contacto con el docente, con sus otros compañeros para internalizar algunos conocimientos. También se da también lo que es la brecha digital, que podemos verla como una parte o una debilidad debido a que está cercenada o está direccionada con los diferentes grupos socioeconómicos que puedan existir. En algunos casos, como son ambientes creados para estar en sus hogares utilizando el Internet, puede darse una disminución de habilidades sociales y emocionales durante este proceso que hay una baja interacción. De igual manera, se puede dar una debilidad, es que existe la resistencia al cambio, no solo por parte de los facilitadores, sino por parte de los participantes, donde ellos cuestionan un poco qué hacer, cómo hacer, interactuar, qué hacer y qué necesitan realizar. Otro punto, la privacidad de los datos. En algunos momentos podemos evidenciar que estos escenarios hacen un proceso de recolección de información de las personas que están usando, el costo asociado con la tecnología, creando justamente también esa brecha digital. Un uso prolongado, por ejemplo, de ciertos equipos puede producir malestares físicos, sean oculares, por las posiciones de estar sentado prolongado tiempo, puede causar problemas en la cervical, entre otros. Esa es una debilidad que puede contener dentro de esta contextualización. Diversidad de interpretaciones. Este es un punto muy importante debido a que primero el docente debe conocer cómo dar las instrucciones en este tipo de ambiente, de manera de direccionar eficientemente este aprendizaje. Al crearse una debilidad es porque puede ocurrir que lo deje como preguntas libres y que el estudiante tenga diferentes interpretaciones de lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y por lo tanto puedan crearse diversidad de interpretación. Otro punto importante es que esta diversidad de interpretaciones también puede ser que si yo coloco, por ejemplo, una figura en las cuales le digo al estudiante diga o opine sobre la misma y no doy unas direcciones claras como estoy nombrando, entonces el estudiante puede comenzar a pensar, a diversificarse sus conocimientos y que por lo tanto, aunque puede generarse un pensamiento crítico, ahí viene uno de los puntos contextuales que es cómo lo voy a evaluar. Entonces es importante siempre establecer una rúbrica, un baremo que me permita a mí hacer que el estudiante direccione qué necesito, qué quiero evaluarlo y cómo lo voy a hacer. Algunas instituciones pueden tener recursos limitados dependiendo del lugar geográfico para estos escenarios emergentes, por ejemplo, y
También la reducción de la búsqueda de nuevos conceptos y interpretaciones, por ejemplo, simplemente se pueden quedar con un solo archivo, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial, puede ser que ellos coloquen simplemente qué significa un punto en específico y no quieran indagar otros tipos de artículos, otros tipos de bases de datos. Entre las oportunidades que tenemos, existen cursos gratuitos de metodologías educativas emergentes, diversidad de sistemas gratuitos, como podemos ver, apps que existen, y por supuesto, conexión de conceptos y áreas de disciplinas de diversas. Es una oportunidad porque nos va a permitir a nosotros reflexionar sobre otras áreas, sobre otras disciplinas, sobre otros conceptos, conocer otras formas de pensamiento y nos permite, por supuesto, mantener un pensamiento divergente y convergente que nos va a engrandecer más nuestro propio hacer diario. Entre las amenazas, la conectividad y la velocidad del Internet es requerido, la falta de lineamientos del uso de algunos escenarios, es decir, cómo voy a utilizar, por ejemplo, el uso de la IA. Si yo quiero utilizarla, tengo que establecer muy bien no existe un lineamiento, una política que te diga cómo realizarlo. Las tendencias educativas en oposición, estamos hablando es de los métodos tradicionales educativos donde estamos generalmente pensando que él es la mejor opción y podemos hablar de incertidumbres globales. Esto es directamente, por ejemplo, lo vimos con el COVID-19, donde fue una incertidumbre global, entró la pandemia, creó una nueva forma de hacer las cosas y tuvimos que comenzar a cambiar nuestra forma de pensamiento, nuestra forma de hacer las cosas, y esto es una de las amenazas que puede surgir dentro de este contexto. A manera de conclusión, podemos decir que la intersección de la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada y las plataformas online representan una revolución en el ámbito educativo, un proceso de remodelación. Si bien es cierto, cada una de estas tecnologías ofrece ventajas significativas, también trae consigo desafíos que deben ser considerados. Es fundamental abordarlos, estos desafíos asociados, y que por lo tanto su implementación esté centrada en un enfoque en el estudiante, en su participación activa, en su gerenciamiento de sus conocimientos. Trabajando de esta manera, de un enfoque ético, equitativo, y que por lo tanto potencialice los conocimientos que van a adquirir, preparándoselo para unas generaciones futuras en un mundo lleno de retos. De igual manera, a medida que estas tecnologías continúan evolucionando, es fundamental que educadores, administradores, desarrolladores colaboren para integrarlas de maneras efectivas en entornos de aprendizaje. En otras palabras, es importante mantener un equilibrio entre los beneficios educativos y buscar mitigar de alguna manera estas desventajas que fueron nombradas utilizando el FODA. Por lo tanto, estamos hablando que la educación del mañana será moldeada por estas innovaciones, cada día más evolutivas, cada día cambiantes, transformando la educación desde un punto de vista disruptivo. Finalizando este contexto, podemos decir entonces que la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. Hacia una educación disruptiva tecnológica. Muchas gracias.